Bien. Vamos empezando. ¿Se ve? Sí. Ok. ¿Y ese torto de quién? Ok, entonces, la clase pasada, chicos, me adelanté a una clase, no hice la clase 12 que nos correspondía hacer por lo del feriado, así que vamos a hacer hoy día ELA, y así regularizamos y a la próxima clase ya hacemos normal semana 15 y semana 16, sin ningún inconveniente, ¿ya? En relación a esclerosis, ¿quién me cuenta? ¿Qué sabe de esclerosis? ¿Alguien sabe algo sobre esclerosis? Es una enfermedad que con el tiempo hace que los músculos dejen de funcionar. Perfecto. Pero los músculos, ¿por patología de músculos o por patología nerviosa? Por patología Nerviosa. Muy bien. nerviosa. Porque cuando es considerado una degeneración muscular, solo por músculos se le conoce como una amiotrofia muscular, o una hipotrofia o una hipertrofia, dependiendo de para qué lado va, pues no, normalmente son hipotrofias, causado por problemas musculares como Duchenne, y hay, la otra se llama, se me fue. Pero en este caso, ELA, nos vamos a referir a la esclerosis lateral amiotrófica. Ahorita vamos a saber por qué y cuántos nombres tiene. No solo es ELA. Ahí. Empezamos. Primer nombre, ELA. Segundo nombre, enfermedad de Lou Gehrig. Tercer nombre, enfermedad de Stephen Hawking. ¿Ok? Esta de acá es enfermedad neurodegenerativa. Significa que afecta a los nervios. Progresivo. ¿Con esta enfermedad uno puede morir? Sí. A diferencia del Parkinson, ¿se acuerdan que hablamos que el Parkinson no era mortal? Sí. El Parkinson no es mortal. Quien puede ser mortal por olvidarnos todo es el Alzheimer o la demencia, y en este caso también vamos a contar a la esclerosis como mortal. ¿Por qué? Porque es progresivo, llega a dejar su funcionamiento de los músculos y obviamente, pues no, el trabajo muscular influye hasta los músculos de la respiración, ¿ya? Entonces, todas estas afecciones que tenemos desde el cerebro, la médula espinal, influye mucho en esto. Al dejar de funcionar, no solo genera un debilitamiento muscular, sino se vuelve incapaz de hacer su función a nivel hasta articular. Si no hay fuerza, cómo mover el hueso gracias al músculo, entonces pues se pierde capacidad y uno entra sí o sí, entra al síndrome de inmovilidad también. Eso ya lo hemos visto justo en la clase pasada. Causas, no hay. Causas de lo que diga, ah, no, yo tengo ELA porque me caí de cabeza. No, no hay. Pero esta afectación da más a los blancos. Esta afectación, bueno, no discrimina si eres varón o mujer, pero es una afectación mayor a la raza blanca. La raza negra, por ejemplo, padece más de diabetes. Es normal, es parte son genéticas. Entonces, ¿cuándo ocurre esta esclerosis? Profe. Dime. Yo había leído de que hay, o sea, no tiene una causa exacta, pero dice que también puede ser hereditaria. Ah, eso sí. Por eso dije, a nivel genético, sí. Sí, Es un decía que factor, estaba... es un ¿Ah? factor, pero por ejemplo, digamos que persona X, vamos a poner, tiene 4 hijos, tiene hijo X1, X2, X3 y X4. Nosotros para poder sacar qué porcentaje de probabilidad haya, si la persona X tuvo, entonces hablando en genética, tiene un gen dominante y un gen recesivo. Hay una probabilidad de que X1 y X3 tengan el gen dominante y lo desarrollen la enfermedad, mientras que X2 puede tener el gen recesivo y X4 gen recesivo. ¿Qué quiere decir? De que los hijos de X1 hay un 75% de que pueda desarrollar la enfermedad
mientras que los hijos de X2 y X4 baja su probabilidad de desarrollar a un 50%. O sea, no es que porque, papá tuvo, yo voy a tener. No. Es un factor predominante. No indica de que sí o sí. Porque, por ejemplo, si la persona X tiene solo un hijo, entonces ahí sí. La genética manda o bien puede tener 50% de que lo tiene o bien 50% de que no. Para eso ya hay que saber, y les voy a decir por si acaso, si en algún momento les interesa hablar algo más de genética, que ese es un tema bien grande y bonito, son las leyes de Mendel. Ahí sabemos cómo hacemos el cruce de genéticas. Es bien chévere, con eso se ve cómo hasta el hijo sale blanco teniendo bastantes papás negros, cómo el hijo sale con ojos azules cuando en la familia todos son ojos negros. Y es bien, bien, bien bonito hablar de genética. Y algún día si quieren hablar de eso hablamos, no hay problema. Pero muy buen aporte, Francis. Muy bien. Entonces, Sí. Perfecto. ¿Esta enfermedad es mortal, sí o no? No quiero que se les olvide. Sí. Sí, de ley. Es totalmente mortal. La parálisis llega a dejar que los músculos respiratorios funcionen por naturaleza. Entonces, esta persona ya, para que hasta esté en sus últimos días, va a necesitar un equipo de respiración asistida, estar entubado, etc. Es triste. He conocido en mi vida desde que estudié tres personas con esclerosis. Una en etapa 1 y los últimos dos ya en etapa 3. La de etapa 1, el señor no quería aceptar que tenía ELA, no quería, porque él decía, yo no voy a terminar muriendo, a mí exígeme, a mí más, pero tampoco no podía hacer eso, solo era mantenerlo. Porque decirle, no, con terapia física lo voy a curar es falso, pues no, es mentirle. Y eso me acuerdo que fue en mi internado todavía. Los otros dos señores de etapa 3 ya habían asumido, ellos no querían estar conectados, ellos querían apenas deje de respirar por naturaleza irse, pero tampoco querían donar sus órganos. Yo bien mala le decía, pero ¿dónde sus órganos? Bien, bien, bien mala. Pues, no mala, sino que se puede aprovechar, pues no, pero bueno. Antes de que llegara acá como estaba Stephen Hawking, por ejemplo, llegó hasta este estadio casi 5, se le conoce como estadio 5, gracias, uno, a la economía que presentaba, dos, a los cuidados que tenía, porque una persona normal con una economía, unos ingresos totalmente bajos, no puede tener una calidad de vida, lamentablemente así decirlo, que pueda ayudar a sobrellevar esta clase de enfermedad. ¿Ya? Por si acaso. Es un poco triste. Sí. Esta ELA llega a comprometer tanto que llega a tener una parálisis total. Los reflejos, los músculos, todo llega a inhibirse. Causa, hay un 5 a 10% que puede decir que es hereditario, por eso les digo, no es un factor hereditario directamente de que 100%, sino es un factor probable. Pero de que sí, el gen recesivo se puede seguir pasando por familia, eso sí. Se relaciona con la demencia. ¿Qué significa? La demencia frontotemporal es causada normalmente por un glioma o un astrocitoma avanzado. Estos dos que los menciono son tumores, son tipos de cáncer al cerebro. Y estos de acá se acompañan normalmente con ELA y conjunto con la demencia. Cuando hablamos, siempre recuerden, por favor, y no me digan que no les dije, cuando hablamos del tema, no hay acá cómo solucionar, ¿no? Frontotemporal, el primer indicio es el cambio de actitud. Digamos que la licenciada la ven haciendo TikToks bien tapadita. Y de un momento a otro se destapa y se deschaba. Así, de la nada. Significa de que hay algo que está en su lado frontal, es donde está siempre la conducta, el comportamiento, la personalidad, ¿ya? Y eso, si es alterado por un glioma o un astrocitoma, generando demencia, pues hay muy probable de que con el tiempo desarrolle él, dependiendo de la edad, claro, del paciente. Imagínense una viejita de 70 años que tenga que le suba el líbido en un 100% de la nada. La viejita de esa edad quiere tener sexo, ya es porque tiene algo en el lado frontal. Es una gran sospecha. Clasificamos esta como esporádica, por ejemplo, es que su aparición es aleatoria. No hay ningún factor que me diga, te dio ELA a causa de, solo apareció.
No hay ni geográfico, ni alimentario, ni cultural, nada de que lo asociemos. Mientras que la familiar es cuando viene un gen hereditario, autosómico dominante, y por lo tanto pasa de familia, generación en generación y desarrolla. Esto constituye solo un 5 a 10% de casos. Muy poquito, ni siquiera el 50, pero sí. La ELA de por sí entonces no se considera hereditario. Decirlo, es un factor hereditario, no, error. ¿Es un factor probable? Sí, correcto. Probable, no hereditario. ¿Por qué? Porque no llega ni al 100%. Tengan en cuenta, de ahí no digan que no les dije. Primer síntoma, debilidad muscular. Progresivo, con el tiempo menos fuerza, menos tono, va avanzando desde las extremidades, tronco, músculos, hasta la lengua. La lengua, que son 17 músculos, no se mueve la condenada. Segundo, por lo tanto, si hay atrofia muscular, va a haber pérdida de peso. Obviamente, si no funciona la lengua, se altera el lenguaje y por lo tanto la respiración. Hasta la lengua se amiotrofia, se consume, así como vimos que el cerebrito se consume en la demencia, igualitico. La lengua también se consume. Imagínense poder hablar con una lengua que no tiene fuerza ni forma. No hay capacidad. ¿Qué encontramos? En el cuadro clínico tenemos que ver esta dificultad de coordinación de las extremidades. Las manos, en este caso, empiezan no a temblar, sino a no tener fuerza. Se me caen las cosas, no hago una extensión de manos, no hago extensión de codo completamente. Y por lo tanto, esa debilidad comienza a paralizarme. La progresividad, chicos, de que me digan, licenciada, ¿de qué tiempo sucede esto? Pues va a variar. Digamos que puede empezar, no sé, en algunos llegar de un estadio 1 a pasar a un estadio 4, 3, 4 años. Otros pasan en un año. Depende mucho también de qué tanto terapia física haga para poder mantener. En el caso de esta esclerosis, déjenme decirles bien claro, la terapia no rehabilita, esta terapia no cura, no sana, no revierte la enfermedad, pero nosotros tenemos que dar otra función para poder decir, yo le hago terapia con esta finalidad. ¿Y cuál es? Mantener, evitar de que se acentúe las dificultades que se le van presentando con la progresividad del tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber problemas de tronco, va a haber problemas para poder masticar, deglutir, para respirar. Entonces, uno tiene que ir preparando al paciente hasta psicológicamente, diciéndole, va a seguir esto, no te asustes, va a pasar esto, por favor, no te asustes. ¿Cómo podemos saberlo? Siempre les he dicho, uno no debe hacer terapia sin saber a qué se mete. Y en este caso, tenemos con qué poder diagnosticar. Uno, que voy a salteármelo, es la punción lumbar. En la punción lumbar normalmente es un líquido cristalino como la clarita de huevito, tranquilo, en el cual cuando se extrae debe salir normal, dependiendo de los colores, del espesor, todo, y de las bacterias que también podamos encontrar. Pueden formarse, aparte del ELA, meningioma, puede formarse una encefalitis, etc. Entonces, una punción lumbar es algo básico dentro del diagnóstico de esclerosis. ¿Ya? Ahora, la resonancia. Así como vimos en la demencia, que es todo el cerebro en sí que se consume, en esta resonancia lo que va a salir es el consumo de los nervios propiamente, que no están haciendo una sinapsis eléctrica entre cada uno de estos. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Simple, va a parecer como que si los nervios estuvieran chochojitos. Así. El mielograma es una clase de diagnóstico en la cual vamos a poder ver la tonicidad o la conducción nerviosa entre nervio a músculo
Dependiendo, acá nos menciona, por ejemplo, en la columna cervical, pero podemos hacerlo desde las manos, así. Ese mielograma también se puede hacer en las personas que tienen Parkinson, y de acuerdo a eso se va pudiendo clasificar en qué nivel se encuentra. Biopsia, acá en Ica creo que no hacen biopsias de músculos, pero sí en Lima. Y un examen neurológico, base. Con esto podemos saber qué tanta transmisión nerviosa está pasando de una neurona al músculo. Ok. ¿Quién me ayuda a leer esto? Necesito para que poder explicarlo después. A ver. ¿Yo, Miss? A ver, vamos, Rebeca. Tratamientos. Pese a no haber cura, existen tratamientos que ayudan a prolongar y mejorar la calidad de vida del paciente con él. Ya que la enfermedad puede brotar en diferentes puntos del sistema nervioso, no afecta a todos los pacientes del mismo modo. Es importante tener esto en cuenta, ya que el tratamiento variará según cuál sea la zona afectada en mayor medida. El tratamiento de la ELA debe ser integral y multidisciplinar y no se reduce solo al tratamiento farmacológico. Las unidades clínicas dedicadas al manejo de la ELA suelen estar compuestas por neurólogos, expertos en la enfermedad que trabajan junto con otros especialistas necesarios para el seguimiento y el tratamiento del paciente. Neumología, médicos del aparato digestivo, rehabilitación, nutrición, genética, fisioterapia, servicios sociales, psiquiatría y equipos de soporte. Muy bien. Entonces, creo que nos debe quedar clarísimo, que la terapia en sí no va a dar una solución, ninguna da una solución exacta, sino este es algo muy llevadero por varios especialistas, por médicos, por psicólogos, por terapeutas. Entonces, muy aparte del tratamiento farmacológico que también debe acompañar. Entonces, esto de acá, sí o sí, sirve como acompañamiento a nuestro paciente que presente ella. Entonces, pueden realizar ciertos ejercicios, por ejemplo, para ir practicando la respiración, para ir viendo cómo va a afrontar la debilidad de los músculos, ver si se puede tener alguna silla que pueda ayudar, una sillita con eléctrica, etcétera, para poder darle la autonomía hasta el mayor tiempo posible que se le pueda dar a nuestro paciente. Y acá lo resumo. Él es una enfermedad de las neuronas que controla el movimiento de los músculos. Estas se desgastan y ya no pueden enviar mensajes. Es frecuente 5 cada 100.000 personas. Tratamiento, no hay cura. Pero hay medicamentos, hay fisioterapia, rehabilitación, hay uso de silla de ruedas que nos permita, etc. La expectativa de vida, con el tiempo, la progresividad se desenvuelve. La muerte a menudo llega a ocurrir después de 3 a 5 años de diagnóstico. Una de cada 4 pacientes sobrevive más de 5 años. Depende mucho de la economía, hay que ser realistas. Síntomas, hasta después de los 50 años recién empieza. Primer síntoma, dificultad para respirar, para deglutir, la caída de la cabeza, no hay fuerza en los músculos de la cabeza. Calambres, las fasciculaciones son las contracciones involuntarias. La debilidad muscular, parálisis, problemas de lenguaje, patrón, habla lento, normal. Y obviamente hay una mala articulación de palabras. Muy bien. ¿Preguntas? Ninguna, Miss, por mi parte. No, Miss, ninguna. ¿Entendió? Sí, Miss. Sí. Perfecto. Muy bien, chicos. Por favor, ya los que han hecho su tarea de ELA, perfecto. Los felicito. Los demás, no se olviden, se va a cerrar creo que la otra tarea. Hoy día termino de revisar en la noche. Ya, es el último mes. Nos quedan 2 semanas más después de esta y acabamos. Y ya no los veo hasta marzo. Ojalá. Ojalá, Miss. Dios sabrá. Muy bien. Buenas noches con todos. Pórtense bonito.